En este video voy a presentar el problema de maximización de utilidad con una función Cobb-Douglas. Antes de continuar, voy a resumir algunas de las condiciones y supuestos para maximizar la utilidad. Si ustedes recuerdan, en el análisis gráfico, nosotros necesitábamos contar con dos productos, vamos a decir X1 y X2, teníamos unos precios tanto para X1 y X2 y un presupuesto. La realidad es que vamos a utilizar el mismo concepto, lo único que ahora en vez de hacer un análisis gráfico lo vamos a llevar más a un análisis matemático utilizando un poco de cálculo. Para poder resolver el problema de maximización de la utilidad, vamos a utilizar el método de Lagrange, donde vamos a poder maximizar la utilidad con una restricción, que en este caso la restricción es el presupuesto, y poder calcular esas cantidades óptimas para X1 y X2. Aquí presentamos la función de utilidad Cobb-Douglas, donde X1 está elevado a la alfa y X2 elevado a 1 menos alfa. Esto lo vamos a maximizar sujeto al presupuesto, donde el presupuesto va a ser estar representado por la letra M, y el presupuesto no es otra cosa que el precio de X1 por la cantidad de X1 más el precio de X2 por la cantidad de X2. La ecuación de Lagrange para maximizar esta función de utilidad va a ser la siguiente, donde X1, vamos a escribir nuevamente nuestra función de utilidad, X2, 1 menos alfa, más lambda por M. Vamos a transferir, a mover los términos P1X1 más P2X2 al lado izquierdo de la restricción, que van a pasar a ser negativos ambos términos, P1X1 menos P2X2, y cerramos el paréntesis. Esa es nuestra ecuación de Lagrange. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener o buscar la derivada con respecto a cada una de las incógnitas de esta ecuación Lagrange, donde vamos a representar L1 va a ser igual a la derivada, ¿verdad?, de esa función Lagrange con respecto a X1. L2, déjame escribirlo a la derecha, va a ser igual a la derivada de esa función de Lagrange. No la escribo, ¿verdad? Es que tenemos que incluir, ¿verdad?, toda esa ecuación, no la voy a escribir ahí, con respecto a X2, y L lambda va a ser igual a la derivada de esa ecuación Lagrange con respecto a lambda. Vamos a resolver ahora, voy a buscar la primera derivada para cada una de estas incógnitas. Vamos a pasar a una página nueva, donde L1 va a ser igual a alfa X1, estamos derivando con respecto a X1, donde X1 a la alfa menos 1 por X2 a la 1 menos alfa, esto se queda igual ese término, menos lambda P1. Recuerden que es lambda porque lambda lo tenemos que multiplicar por cada uno de los términos de esa restricción de presupuesto. Sería lambda M, lambda P1X1
más lambda P2X2. Por eso es que en este término tenemos que incluir lambda menos lambda P1 y esto lo vamos a igualar a 0. Esto lo vamos a llamar nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a buscar la derivada con respecto a x2, donde eso va a ser igual a 1 menos alfa por x1 alfa por x2, 1 menos alfa menos 1, ¿verdad? Le vamos a restar 1. Voy a hacerlo paso por paso. Menos lambda P2 igual a 0. Siempre tenemos que igualar a 0 y esto va a ser mi ecuación número 2. Ahora vamos a buscar la derivada con respecto a lambda, que eso no es otra cosa que la restricción, que sería m menos P1X1 menos P2X2. Y a esto le vamos a llamar nuestra ecuación número 3. Antes de continuar, lo que voy a hacer es que la ecuación número 1 la voy a organizar de otra manera, donde tenemos que la ecuación número 1 tenemos alfa x1 alfa menos 1 por x2 1 menos alfa es igual, vamos a pasar el término lambda P1 a la derecha de la ecuación, lambda P1. Y esto sería nuestra ecuación número 1 todavía. Lo único que, ¿verdad? Movimos el término lambda P1 a la mano derecha del símbolo de es igual. Ahora vamos a buscar hacer lo mismo con nuestra ecuación número 2, donde tenemos 1 menos alfa, x1 alfa y vamos a escribirlo, se ve muy junto, vamos a hacerlo un poquito más abajo. 1 menos alfa, x1 alfa. En el caso de la ecuación número 2, tenemos que x2 es igual a 1 menos alfa menos 1, quiere decir que cancelamos los dos 1 y x2 menos alfa va a ser igual a lambda P2. Y esto va a ser, continúa siendo nuestra ecuación número 2. Para resolver este tipo de problema, la forma más sencilla que vamos a hacer es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2 y vamos a dividir los términos de la mano izquierda del símbolo de igualdad entre lo que se encuentra a la derecha del símbolo de es igual, es decir, que vamos a dividir esa parte de la ecuación, solamente vamos a dejar un símbolo de es igual, en este caso, vamos a escribirlo en el centro, y vamos a dividir lo que es la ecuación 1 dividido entre la ecuación 2. Si ustedes miran, pues obviamente cancelamos nuestras lambda. Podemos organizar esto de la siguiente manera. Vamos a colocar, a realizar este paso aquí un poquito más pequeño, donde a lo mejor vamos a borrar la parte de arriba. Y vamos a colocar esta ecuación nuevamente para facilitar la visualización. Lambda P1, lambda P2
Aquí tenemos 1 menos alfa x1 alfa x2 menos alfa. Vamos a borrar la parte de abajo para poder continuar. Esto no es otra cosa que la ecuación 1 dividido entre la ecuación número 2. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a mover el término x1 alfa menos 1, lo vamos a pasar al denominador y vamos a colocar este x2 negativo alfa, lo vamos a poner en el numerador. Es decir, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar los términos 1 menos alfa. Vamos a dejarlo completamente aparte. Y tenemos este x1 lo vamos a poner en la parte, en el numerador, donde vamos a colocar solamente x1. Perdón, vamos a hacer lo contrario. x2 se va a quedar en el numerador y vamos a mover este al numerador y este término al denominador. Para poder mover este x2 a la negativo alfa al numerador, tenemos que colocarlo de manera ¿verdad? Positivo. Cuando lo sumamos en los exponentes, quiere decir que tenemos x2 a la 1 menos alfa por x2 alfa dividido entre x alfa menos 1, alfa por, vamos a bajar todo este término, quiere decir que tenemos que poner el negativo de ambos del exponente, sería negativo alfa más 1. Va a ser igual a P1 sobre P2. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Usando la regla de los exponentes. Ahora vamos a continuar donde vamos a 1 menos alfa. Vamos a sumar los exponentes donde vamos a tener x2, 1 menos alfa más alfa dividido entre x1 alfa menos alfa más 1 va a ser igual a P1 dividido entre P2. Ahora, si pueden ver, pues los alfas se cancelan en ambos exponentes, donde esto va a resultar, y voy a borrar un poquito por aquí para tener un poco más de espacio. Tenemos ahora, vamos a borrar arriba. Tenemos ahora alfa sobre 1 menos alfa. Tenemos x2 dividido entre x1 igual a P1 dividido entre P2. Vamos a borrar aquí. Ahora tenemos que despejar para x1. Para despejar para x1 lo que tenemos que hacer es multiplicar en ambos lados de la ecuación por x1, es decir, vamos a multiplicar por x1 y en este lado por x1, es decir que este x1 se cancela con este y tenemos que alfa dividido entre 1 menos alfa por x2 va a ser igual a P1 dividido entre P2 por x1, donde para
buscar, ¿verdad? Despejar para x1, pues ahora en ambos lados, para ir haciéndolo poco a poco, vamos a multiplicar ambos lados entre P2 dividido entre P1 para cancelar y despejar para x1 quiere decir que x1 va a ser igual a voy a organizar esta área un poquito mejor. Vamos a organizarlo x2 sobre P2 dividido entre P1 por alfa dividido entre 1 menos alfa. Lo podemos poner entre paréntesis. Esto sería x1 y a esto le vamos a llamar nuestra ecuación número 4. Ahora esta ecuación número 4 vamos a colocar el valor de x1, de esta x1, que es esta área que está aquí. El valor de x1 ahora es igual a x2 por P2 dividido entre P1 por alfa dividido entre 1 menos alfa, y lo vamos a introducir o entrar a la ecuación 2. Ahora, es decir, vamos a la próxima página. Vamos a colocar la ecuación número 4 en la número 3. Es decir, que vamos a colocar m menos P1 por x1 menos P2 x2 igual a 0. Y ahora vamos a introducir la ecuación número 4, el valor, ¿verdad? O el resultado de la ecuación 4 en x1. Es decir, que m menos P1 por alfa dividido entre 1 menos alfa por P2 dividido entre P1 por x2 menos P2 x2 va a ser igual a 0. Aquí cancelamos P1 y P1, entonces tenemos que m, lo que voy a hacer es que esta parte de la ecuación y esta que está aquí la vamos a pasar a la mano derecha de la ecuación. Es igual a alfa dividido entre vamos a dejar un poco más de espacio. Alfa dividido entre 1 menos alfa P2 x2 más P2 x2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar para x2. Para despejar para x2 tenemos que sacar, ¿verdad? Como factor común x2 de ambos lados. Vamos a hacerlo. M es igual x2 por alfa dividido entre 1 menos alfa P2 más P2 me parece que aquí puse vamos a colocar más P2 y aquí, ahora sí, puse el paréntesis donde no iba. Ahora tenemos que m es igual aquí 2 por, ¿verdad? Y toda la otra parte de la ecuación. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar ambas partes de la ecuación. Perdón, antes de eso
tenemos que buscar ahora el común denominador de este término para poder luego despejar para x2. Vamos a hacerlo en la próxima página, donde m es igual a x2 por, vamos a buscar el común denominador, en ambos casos va a ser 1 menos alfa, donde vamos a tener en el primer término alfa P2, más en el próximo término, esencialmente vamos a multiplicar P2 por 1 menos alfa dividido entre 1 menos alfa. Aquí estamos, recuerden, buscando el común denominador para ambos términos en el resultado anterior. Ahora vamos a continuar para despejar y resolver el numerador. Tenemos que x2 por alfa P2. Ahora podemos sumar los numeradores porque tienen común denominador. Más, vamos a multiplicar ahora P2 por 1 y P2 por alfa. Tenemos más P2 menos P2 alfa. Y todo esto dividido entre 1 menos alfa. Esto se cancela al ser un término negativo y otro positivo, donde esto va a ser igual, aquí va una m va a ser igual a x2 por p2 dividido entre 1 menos alfa. Ahora sí, para despejar para x2 y obtener el óptimo de x2, pues tenemos que multiplicar a ambos lados de la ecuación. No lo voy a hacer a ambos lados, sino que voy a poner los brackets, ¿verdad? Para que se sobreentienda que estoy multiplicando en ambos lados por 1 menos alfa dividido entre P2. Es decir, que ahora multiplicamos m por 1 menos alfa dividido entre P2 va a ser igual, en este caso, ¿verdad? Se cancelan ambos términos y despejamos para x2, y ahora este x2 es el x2 óptimo, es decir que este x2 es la cantidad óptima donde estamos maximizando el nivel de satisfacción. Esa x2, este resultado, ahora le vamos a llamar nuestra ecuación número 5. Ahora, para buscar el valor óptimo de x1, ya tenemos el valor óptimo de x2. Tenemos que buscar ahora el valor óptimo de x1. Esto lo vamos a hacer colocando el valor óptimo de x2, que sería el valor de la ecuación número 5, la vamos a colocar en la ecuación número 4. Es decir, vamos a colocar la ecuación 5 en la 4. Es decir, la ecuación 4 era x1 va a ser igual a alfa dividido entre 1 menos alfa por x2 entre P2 dividido entre P1. Ahora vamos a colocar el valor óptimo de x2 aquí, donde vamos a obtener el valor óptimo. Esto nos va a ayudar a obtener el valor óptimo de x1, y eso va a ser igual a alfa dividido entre 1 menos alfa por m por 1 menos alfa
dividido entre P2 y esto lo vamos a multiplicar entre P2 dividido entre P1. Ahora vamos a ver que 1 menos alfa se cancela con este 1 menos alfa, este P2 se cancela con P2, donde el valor óptimo de X1 va a ser igual a alfa por M y lo vamos a dividir entre P1. Es decir, que este es el valor óptimo donde maximizamos el nivel de satisfacción para esa función de utilidad de Cobb-Douglas.